La palabra de Dios dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Padre, tú me quieres usar para bendecir a esta persona, yo voy a sembrar en él, pero no tienes que publicarlo. Yo creo que más de uno le gustaría hasta hacerse el selfie y subirlo a las redes y mostrar, mira, le hice este favor a eso, para llenarse de vanidad y de orgullo. Aprenda a sembrar sin esperar nada a cambio. Que la satisfacción de su corazón esté en que usted ayudó a esa persona y que esa persona fue bendecido a través de usted. No me gusta hablar de este tema, pero yo no entiendo cómo hay personas que dicen que están agradecidos con Dios, que Dios le ama y no son capaces de honrar a Dios con el 10% de sus ingresos. ¿Por qué no lo haces? ¿Te cuesta tanto? Mira, si tú eres mezquino con Dios, ¿qué esperanza tiene el resto? Usted quiere que Dios le trate esa tacañería y ese egoísmo, porque son primos ahí. Empiece a darle a Dios. Mira, hay miles de testimonios. La gente dice, no, es que el diezmo es de la ley. No, Abraham diezmó antes y no existía la ley. Pero yo no voy a dar, no me gusta dar estos temas, porque creo firmemente que el que tiene un corazón para Dios va a dar. Mira, hermanos, si usted gana 400 euros, ¿usted en verdad cree que dar 40 euros al mes es mucho dinero? 40 euros. Si usted se gana 1.000 euros, ¿usted cree que dar 100 euros para la obra de Dios? Hermano, eso lo gasta usted en chuches y en una camiseta. Que la ropa está cara y todo está caro. Si usted quiere recoger, aprenda a sembrar. Siembre en el reino de Dios. Siembre para que otras personas puedan conocer la verdad de Cristo. ¿Cuántas personas le han orado a Dios que le quite el egoísmo? ¿Usted quiere empezar? ¿Sabe que una de las primeras cosas que Dios tiene que reudar a uno es que uno aprenda a dar económicamente? Ese dinerito que usted cuida tanto, que usted se ahorra tanto para usted y que no para dar algo y compartir algo, usted se lo piensa tanto. Deje eso. Eso hace que usted no sea una persona de fe. Su mezquindad hace que usted no sea una persona de fe. No quiere decir que usted va a ser un desordenado financieramente, porque eso se llama mayordomía, que ya lo estudiaremos. Pero sí se trata de que yo confío y tengo un corazón tan agradecido que lo que tengo es porque Dios me lo da. Hermanos, nunca sea mezquino con Dios. No, esa es la última persona con la que usted debe ser mezquino, con Dios. Señor, tú me lo has dado. Aunque su corazón no quiera, yo voy a honrarte. Y hoy voy a tomar la decisión de empezar a diezmar por primera vez. Y a honrarte, Señor. A ofrendar. Hay personas que dicen, yo doy mi diezmo, pero la ofrenda yo, los 2 euros, los 5 céntimos. La ofrenda es una actitud del corazón, como lo han explicado muchas veces las hermanas de la palabra de ofrenda. Hermanos, el que siembra escasamente segará. Y hay bendiciones en nuestra vida y usted se dará cuenta que la mayoría de bendiciones en el reino de Dios se reciben dando. Yo primero tengo que dar para recibir. La palabra de Dios dice, dando es como se recibe. O sea que hay muchas cosas que usted no va a recibir hasta que no aprenda a dar. Es necesario que usted le pida hoy a Dios y le diga, Señor, ayúdame a tener un corazón dadivoso. Arranca de mí la mezquindad y la tacañería, el egoísmo. Me cuesta dar. Hay personas que yo he conocido que sus hijos no han estudiado porque el papá nunca quiso darles. Si usted es mezquino con Dios, usted es mezquino con los mismos de su casa, ¿qué esperanza tenemos el resto de los mortales? Dígale, Dios, dame un corazón dadivoso, porque Dios quiere que todo lo que nosotros hagamos salga del corazón, no que usted va a salir de aquí, que allá obligan, aquí no obligamos a nada, eso siempre lo diré. Pero sí es un principio del reino de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Señor, bendíceme, todas esas bendiciones que tú tienes, dice el Señor, aprende a dar primero, aprende a sembrar. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si usted siembra limones, ¿qué va a recoger? Limones. Entonces, estos principios nos van a ayudar en la vida a materializar
muchas de las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Vamos a otro principio muy importante que tenemos que aprender a aplicar los hijos de Dios. Lucas capítulo 6 del 37 al 38. Qué bueno que nosotros pongamos en práctica estos principios eternos. El evangelio es sencillo, a veces nosotros somos los que lo complicamos. Lucas capítulo 6, versículo del 37 al 38. Nos cuesta ponerlo en práctica, pero son principios y verdades eternas. Vamos allá. No juzguéis. Ay, ¿cuánto lo hemos hecho? No juzguéis y no seréis juzgados. Mira, todo lo que Dios nos está hablando hoy es acerca de cómo debemos comportarnos con los demás para que nosotros podamos recibir lo mismo. No juzguéis y no seréis juzgados. O sea que si yo juzgo, yo voy a ser ¿qué? Juzgado. No condenéis y no seréis condenados. Dad y se os dará. ¿Cómo yo voy a recibir qué? Dando. Vuelve y nos lo confirma el Señor. Dice, medida buena, apretada, remicida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Mira cuántas veces una persona ha fallado con uno y uno es duro con esa persona. Y uno empieza a decir, no, es que ¿se acuerda la historia de David? Estos principios son de Dios para nosotros y nos dice, en pocas palabras, que hagamos con los demás. Escúchame bien, que hagamos con los demás lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. Y este es un tema bien delicado, porque a veces nosotros somos dados a señalar, somos dados a criticar, somos dados a calumniar, a menospreciar, a difamar. Pero cuando a nosotros nos hacen lo mismo, ¿cómo nos duele? ¿Cómo nos molesta? ¿Cómo nos hacen daño? ¿Cómo nos indignamos y decimos, ¿cómo me pudieron hacer esto? ¿Cómo me pudo hacer esto esa persona? ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos del otro lado? Mira lo de David. Va el profeta Natán y le dice que había un hombre que tenía muchas ovejas. Ya no sabemos la historia. ¿Y cuál fue la respuesta de David? David le dice, ese hombre es digno de muerte por lo que ha hecho. ¿Y qué le dice el profeta Natán? Pues ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. ¿Qué pasa cuando nosotros juzgamos a otro y no nos miramos a nosotros? ¿Sabe qué nosotros debemos hacer? Y es un ejercicio que yo muchas veces trato de poner en práctica y cuando no lo hago le pido a Dios que me ayude. ¿Cómo a mí me gustaría que me trataran si yo cometiera el mismo error? Me gustaría que me insultaran, me gritaran o que me hablaran con amor y me dijeran, Yarley, no es así, lo hiciste mal. Pero nuestro corazón se llena como de soberbia, de altivez, de odio en ocasiones y queremos, por ejemplo, con los hijos. ¿A ti cómo te hubiera gustado que tu padre te tratara cuando tú cometías ese error? Pero a veces hasta con nuestros propios hijos somos duros y cometen un error y vamos a corregirlos de una manera agresiva. Te hago la pregunta, ¿a ti te gustaría que te trataran igual? Y cuando tenemos una posición, digamos, de mayor fuerza o de mayor autoridad, a veces queremos abusar de eso. No hagamos a los demás lo que no nos gusta que nos hagan. ¿Cuántas personas han criticado a otro y decirle, uy, yo no haría eso? Y resulta que en ocasiones tú has terminado haciendo algo peor. Por eso el Señor nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados.
¿Cuántas veces nos enojamos cuando dice, ay, no, pero yo por eso usted se enoja así conmigo? Pero, ay, yo le hice eso y no me volvió a hablar. ¿Y cuántas veces tú le has quitado el habla a alguien por eso mismo que te hizo? Somos muy dados a juzgar a los demás, pero lastimosamente miramos la paja que está en el otro y no miramos la viga que está en el ojo de uno. A veces decimos, esa persona tan mentirosa, y tú no te miras todo lo que tú mientes. Hermanos, es tiempo de entender que las cosas de Dios son serias y los hijos de Dios estamos llamados a vivir bajo determinados principios. Y uno de los principios que Dios enseña es que todo lo que querramos que los hombres hagan con nosotros, lo hagamos nosotros con ellos. Por eso Jesús nos dice, ama al prójimo como yo te he amado, perdona como yo te he perdonado. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque Él es el primero que se pone de ejemplo de cómo debemos ser con los demás. Pero nosotros queremos saltarnos esa regla y queremos que Dios a nosotros nos dé un trato especial, un trato diferente. Y Dios dice, no, como yo te trato, quiero que trates a los demás. Dios te insulta, Dios te menosprecia, Dios te trata mal. No, ¿por qué tú quieres ir tratando así a los demás? Hermano, y a veces eso empieza por casa. Y es un trabajo y un ejercicio que tenemos que hacer, sobre todo cuando hemos sido educados de una manera, de malas maneras, donde tus padres te trataban como le da la gana. Ahora tú a tus hijos también quieres hablarle como te da la gana. Respeta a tus hijos. Nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios a respetarnos, iglesia, a pedirle al Señor, Señor, dame las formas y las maneras de yo tratar correctamente a los de mi casa,